espiritualidad y nuestra relación íntima y personal con Dios es el manejo del dinero y de nuestras finanzas, aunque no lo parezca. Y es que uno de los temas de los cuales más habla la palabra de Dios es acerca del dinero, acerca de las riquezas, acerca de los bienes materiales. De hecho, el tema del dinero y de las finanzas y de las riquezas, ese tema es mencionado aproximadamente unas 140 veces dentro de la Escritura. Hoy vamos a dedicar esta reflexión sobre uno de los aspectos que tienen que ver con el tema del dinero y con las finanzas. Es el amor al dinero. Y cuando hablamos del amor al dinero, debemos hacernos algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué lugar ocupa el dinero en nuestro corazón? ¿Cuál es el significado que tiene el dinero en nuestra vida? El dinero es la forma para manipular y controlar a las personas. El dinero es símbolo de prestigio, de buena posición, de ciudadano de primera clase. El dinero representa para nosotros estatus, nivel social. El dinero es la clave para nuestra felicidad. El dinero es un factor sobre el cual basamos nuestra identidad y nuestra autoestima. ¿O es la provisión para nuestras necesidades básicas y una oportunidad que Dios nos está dando para servir a los demás? ¿Es el dinero un tema que hace parte de tu relación con Dios o lo has sacado para manejarlo de manera independiente? Se hace necesario hoy en día, en la iglesia, que tratemos y hablemos sobre algunos temas como el amor al dinero. Sobre todo hoy en día con estos movimientos que estamos viendo que han tenido tanta acogida, movimientos cristianos, los cuales predican prosperidad y felicidad basados en el dinero y en pactar con Dios. Vamos a orar. Señor, te damos a que abramos la Biblia en Primera de Timoteo, el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a tener este pasaje como versículo principal. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pasemos al versículo 6, por favor, la siguiente. Versículo 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a mirar inicialmente cuál era la situación que estaba viviendo la iglesia aquí en este pasaje. Pues, como ya habíamos dicho, en primer lugar, las falsas doctrinas y las distorsiones de la palabra eran un aspecto muy característico de la vida de la iglesia en aquellos días. Esa misma problemática que nosotros vivimos hoy, también la vivían los creyentes en ese tiempo. Habían deformaciones, acomodos y crisis en cuanto a ajustarse a la sana doctrina y a la sana palabra enseñada por el Señor Jesucristo. Y la Escritura aquí en este pasaje nos muestra claramente las características de aquellos maestros y líderes que enseñaban cosas diferentes. En primer lugar, nos dicen que estos líderes, maestros, se niegan a ajustarse a la palabra revelada, a la palabra que Dios ha revelado en la Escritura. En segundo lugar, vemos su actitud. ¿Cuál es la actitud de estos maestros? Una actitud en la cual se evidencia un envanecimiento que en términos prácticos podemos llamarlo como falta de humildad ante Dios y ante su palabra. En tercer lugar, hay una condición espiritual en la cual hay un desconocimiento, pues por obvias razones, un desconocimiento de la palabra que los conduce no solamente a hablar insensateces y a pensar que están descubriendo cosas nuevas de la palabra, sino que también los lleva a otros pecados que son claramente descritos allí, pecados como envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias y entendimientos corrompidos. Estos maestros, como si fuera poco, estos maestros utilizan su profesión religiosa para manipular y abusar espiritualmente de la congregación con el fin de sacar ganancia económica. Pablo aquí en este pasaje le hace una seria advertencia sobre estas personas. Le dice que tenga en cuenta estas características que ha mencionado, y era la realidad en ese momento, porque no eran personas que estaban fuera de la iglesia, sino que estaban dentro de las iglesias. Le decía que tuviera en cuenta estas características, no solamente para que no caiga en ellas, porque se podía contaminar, sino que también debía apartarse de los tales. Y como recuerdo que Martín también decía en su enseñanza a principios de febrero, que a veces en algunas circunstancias es necesario poner letreros de advertencia ante ciertas situaciones donde hay peligro. Por ejemplo, cuando hay un perro bravo en una finca, entonces te pone peligro, ¿cierto? Perro bravo. Cuando pasamos por un lugar donde hay alto voltaje, entonces hay un letrero que diga peligro, alto voltaje, cuidado. Y lo que el apóstol Pablo le quería decir a Timoteo aquí en esta carta, al expresar que debíamos apartarnos, que debía apartarse de tales maestros, es que había que poner un letrero, una situación de advertencia, una alarma que dijera peligro. Esta carta en la cual está el versículo que acabamos de leer, la primera carta de Pablo a Timoteo,
Es una carta pastoral donde se le están dando indicaciones de cómo Timoteo, como líder, debería conducirse. Le advierte acerca de falsas doctrinas, de falsos maestros, para que esté atento y no se deje llevar ni caiga en los mismos pecados, ni tampoco permita que caiga su congregación, la congregación a la cual pues se le ha dado responsabilidad de pastorear. También quiere enseñar a Timoteo a no enseñorearse de su congregación, a no aprovecharse de ella, a no abusar de ella, ni psicológica ni económicamente. Y pues parece, según lo que leemos aquí en la Escritura, es que estos creyentes también estaban siendo víctimas de falsos maestros y de falsos líderes que querían enriquecerse sacando dinero de la comunidad. Y aunque pues el pasaje esté dirigido a Timoteo, que era un líder que se le había puesto responsabilidad de pastorear una iglesia, no quiere decir que no tenga también aplicaciones para nosotros individualmente, y que tampoco tenga aplicaciones como comunidad, como iglesia. Tiene aplicaciones tanto al pastor como a la iglesia, como congregación, y a cada uno de nosotros como individuos y como creyentes, hijos de Dios, cualquiera que sea nuestra posición dentro de la congregación. Yo encuentro que a partir de esta realidad, el apóstol Pablo está haciendo un énfasis en cuanto a lo que debe ser la legítima actitud hacia el dinero, lo que enseña la palabra, en contraste pues con la actitud de las personas de las cuales está describiendo el pasaje. En los versículos 6 al 10, acá de 1 Tesalonicenses capítulo 6, hay ciertos elementos y verdades que son requisitos no solamente para probar y evaluar si estos maestros son genuinos, sino también para ser aplicados a nuestra vida y a nuestra vida cotidiana. Vamos a ver la siguiente diapositiva para ver los versículos del 6 al 8. Versículos del 6 al 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En primer lugar, vemos aquí en esta parte del pasaje lo que yo veo es lo que es una buena ganancia. La ganancia que Dios aprueba es aquella donde hay contentamiento. Y sería bueno que reflexionáramos acerca de esta verdad espiritual, bíblica, que es el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento bíblico? Una de las actitudes que Dios espera que sus hijos desarrollen en su madurez y en su espiritualidad es el contentamiento. El contentamiento, ¿qué no es? ¿Qué no es el contentamiento? El contentamiento no quiere decir que los creyentes, los cristianos, debemos ser conformistas. Eso no es contentamiento. Dios ha puesto en nosotros deseos de superarnos. Dios ha puesto en nosotros deseos de salir adelante, y por eso debemos esforzarnos por superarnos económicamente,
buscando nuevas oportunidades y mejores oportunidades para proveer mejor a nuestra familia y que vayan en coherencia con los principios de la palabra de Dios. Es decir, cuidándonos de cosas como por ejemplo la avaricia y cuidándonos también de la codicia. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Juan dice a la persona que le escribe, dice, o a la iglesia que escribe, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Pero la prosperidad que viene de Dios, no la prosperidad que ve el ser humano, lo que se está enseñando hoy en día como prosperidad. Y el contentamiento bíblico tiene unas características muy especiales. Vamos a ver qué es el contentamiento. El contentamiento bíblico tiene que ver con nuestra actitud de la dependencia total de la misericordia de Dios. Cuando dependemos de la misericordia de Dios, podemos decir que tenemos contentamiento. Dependemos en nuestra vida de la misericordia de Dios. Todo lo que Dios nos da, su provisión, es de parte de su misericordia y de su gracia. El contentamiento tiene que ver con aprender a vivir del pan diario, sabiendo que Dios puede darnos mucho más en la medida en que nosotros dependamos de su buena voluntad y hagamos las cosas de acuerdo a su palabra y nos dejemos orientar y guiar por Él. Es buscar primeramente el reino de Dios y Él irá añadiendo aquellas cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. Esas son características del verdadero contentamiento, del contentamiento cristiano. El contentamiento también nos ayudará a crecer en una actitud de agradecimiento con Dios y nos librará de cosas como la envidia, como la codicia, como la avaricia. Y no solamente de eso, sino que también nos va a librar de la ansiedad, de las presiones de querer tener cada día más y de poder vivir descansados, dependiendo de la provisión de Dios cada día. Cuando estamos realmente contentos con lo que tenemos, cuando estamos realmente contentos con lo que tenemos, vamos a poder ver las necesidades de otros. Vamos a ser sensibles con las necesidades de otros. Y eso nos va a llevar a actuar y a ayudar y a ser solidarios con las necesidades de otras personas, con las necesidades de la misma iglesia. Eso es el contentamiento. Contentamiento no es conformismo. El contentamiento es realmente depender de Dios en nuestra vida, estar agradecido con lo que Dios nos ha dado. Como segundo aspecto en esta segunda parte del pasaje, cuando no hay contentamiento, se cae en el deseo de enriquecerse, lo que dice este pasaje, que cuando hay falta de contentamiento se cae en el deseo de enriquecerse, y ahí viene una cadena. El deseo de enriquecerse cae en el amor al dinero. Cuando no hay contentamiento se cae en el deseo de querer enriquecerse, y el deseo de querer enriquecerse cae en el amor al dinero. Vamos a miren lo que dice primera Timoteo, en el mismo capítulo, versículos del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición,
Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta posición que nos presenta la Escritura acerca del amor al dinero se ve un tanto radical, ¿cierto? Un tanto radical, bastante cruda y de pronto un poco desproporcionada, podríamos decir. Y de pronto algunos podrían tener algunos argumentos para criticar la posición de la Escritura acerca del amor al dinero. Pues es evidente que nadie va a reconocer abiertamente el apego y el amor al dinero. Mucho menos va a osar expresar y reconocer que siente amor por el dinero. Lo máximo que se podría decir es que el dinero sí es un mal necesario. Es lo que se podría decir. No, el dinero sí es un mal, pero es un mal necesario. Pero primero tenemos que distinguir entre el significado del dinero y lo que la Escritura desaprueba contundentemente como lo que es amor al dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. El dinero como un bien tangible es un medio que sirve para suplir todas nuestras necesidades. Dios ha provisto para poder bendecir no solamente nuestras vidas, sino también las vidas de las demás personas. ¿Tener dinero es malo? No, tener dinero no es malo por ningún motivo. El dinero no es malo, el dinero en sí mismo. Lo malo es cuando lo deseamos tanto que lo convertimos en un ídolo en nuestro corazón, de manera consciente o inconsciente. Pero no hay excusa. Lo malo es cuando convertimos al dinero en un ídolo. Y entonces, cuando convertimos al dinero en un ídolo en nuestro corazón, el dinero se convierte en un Dios. Ahí es donde se encuentra el peligro del amor al dinero. Es cuando el dinero en nuestro corazón ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio, y que precisamente creo yo y encuentro que es lo que Pablo estaba tratando de decir a Timoteo cuando le decía que no se llevara por estos falsos maestros, sino que siguiera las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo respecto a la doctrina, a las doctrinas, y una de esas es también la doctrina del dinero. Por ejemplo, vamos a leer en Mateo capítulo 12, Mateo 12, del 15 al 21. Esa es la sana palabra del Señor Jesucristo en cuanto a la doctrina del dinero. Está en Mateo capítulo 12, versículos del 15 al 21. Bueno, parece que tengo la cita errada. ¿Qué la marco? ¿Sobre qué, Charlie? La parábola dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo esto el hombre: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que encuentro acá en esta enseñanza, que eran las enseñanzas a las cuales se refería Pablo, lo que veo aquí es que Dios nos está advirtiendo, nos está haciendo una seria advertencia de guardarnos de toda ¿qué? Avaricia. Guardarnos de toda avaricia, porque la avaricia siempre conlleva a anhelar y desear más y más cada vez. Y que la identidad del hombre y su felicidad y su realización no está basado en esos bienes, no está basado en el dinero, en los bienes materiales que posean. Hoy en día ese principio tampoco se sigue. No solamente en el mundo afuera, sino también dentro de la iglesia cristiana. No hemos tenido en cuenta la sana palabra del Señor Jesucristo. Creemos que el dinero nos va a llenar. Creemos que el dinero va a suplir todas nuestras necesidades. Era lo que le pasaba al hombre de la parábola. El hombre de la parábola pensaba en sus necesidades físicas solamente. Guardó bienes para muchos años y dijo: bueno, ya, ahora sí, a descansar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no pensó, ese hombre no pensó en lo espiritual. Ese hombre no pensó en quién podía ayudar. Ese hombre no pensó en Dios. Y Dios le da un calificativo a personas que piensan así. No le dicen: qué inteligente. No, le dice: qué necio. Qué necio pensar así. Porque su riqueza es solamente la terrenal. Su riqueza es solamente la terrenal, mas no la riqueza espiritual. Y el segundo principio de la enseñanza del Señor Jesucristo, que probablemente puede hablar Pablo allí, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y lo más importante,
ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo que veo aquí es que el Señor está confrontándonos y enseñándonos a evaluar lo que hay en nuestro corazón. Vean la importancia de guardar nuestro corazón, inclusive con el dinero. La importancia de guardar nuestro corazón. Primero, es importante que determinemos dónde tenemos el corazón espiritualmente. El corazón espiritualmente no está aquí. Espiritualmente el corazón no está aquí. Dice el Señor que donde esté nuestro tesoro, ahí es donde va a estar nuestro corazón. Espiritualmente va a estar es allí donde está nuestro tesoro. En términos más prácticos, lo que significa es que aquello que sea nuestro tesoro es aquello a lo cual le vamos a dedicar más tiempo, es aquello al cual le vamos a dedicar más nuestro esfuerzo, es aquello a lo cual le vamos a dar nuestro amor, es aquello a lo cual le vamos a entregar todo nuestro culto, es aquello a lo cual le vamos a entregar toda nuestra adoración. Y en segundo lugar, nos pone a escoger. Habiendo confrontado nuestro corazón y de decirnos: nuestro corazón espiritual no está aquí, está donde está nuestro tesoro, lo que más amamos. Entonces nos dice: escojan, como dijo Josué, ustedes miren a quién sirven, ustedes vean a ver quién sirven, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en cuanto al dinero. Ustedes miren bien a quién van a servir. O sirven al dinero o me sirven a mí, pero a los dos al tiempo eso no se puede. El Señor Jesús nos está diciendo es que el amor al dinero se convierte en una competencia para con Dios. Puede competir con nuestra adoración a Dios y que puede ocupar el lugar de Dios. Cuando amamos al dinero, el dinero ocupa el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón, como todo ídolo. Y entonces, basados en estos principios, en 1 de Timoteo capítulo 6, y en estos dos principios, enseñanzas del Señor Jesucristo, encuentro tres aspectos importantes para tener en cuenta. El primer aspecto para tener en cuenta es ¿de dónde nace el amor al dinero? ¿De dónde nace? Porque es que en el amor hacia algo siempre hay algo detrás. En el amor hacia algo hay siempre un deseo de satisfacer una necesidad. Y lo vimos en el amor al dinero. Hay una necesidad de satisfacer algo. El amor al dinero puede nacer de la falta de contentamiento con lo que tenemos y por eso queremos cada vez más. No hay contentamiento, el contentamiento que viene de Dios. Nace también de querer satisfacer los valores del mundo, como son el consumismo y el materialismo. Deseos de tener cada vez más, de dejarnos
llevar por el deseo consumista comercial. Ese deseo, ahí donde está el amor al dinero, de ese deseo de querer satisfacer los valores del mundo, consumiendo y consumiendo y consumiendo cada vez más, sin importar lo que sea y sin importar a quién me lleve por delante. La vanagloria de este mundo también, otro aspecto que nos dice de dónde puede nacer el amor al dinero, de el deseo de gastar para lucir, gastar para mostrar, o de comprar o de gastar para ostentar que tengo. También el amor al dinero puede nacer de codiciar lo que tienen los demás y que nosotros no tenemos. Codiciar lo que tienen los demás y que nosotros no tenemos. Codiciar tanto que me lleva a hacer cualquier cosa por conseguirlo. Codiciar por conseguir lo que no tengo, por encima de lo que sea. De ahí puede nacer el amor al dinero. En segundo lugar, ¿en qué se evidencia el amor al dinero? El amor al dinero se evidencia en trabajar. No estoy diciendo que trabajar signifique amor al dinero, no, para nada. Estamos hablando de trabajar excesivamente. Trabajar excesivamente para conseguir cosas y tener cada vez más. En eso se evidencia. En gastar cada vez más para acumular bienes. En gastar el dinero para satisfacer solamente las necesidades propias. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Para satisfacer las necesidades propias. Aunque tenemos que satisfacer necesidades propias, claro. Pero el dinero que Dios nos provee no es solamente para satisfacer nuestras necesidades propias. El dinero que Dios provee para satisfacer nuestras necesidades y también las necesidades de otros. Pero cuando tenemos amor al dinero, es solamente para satisfacer mis necesidades. Solamente mis necesidades. Y también cuando estamos inconformes con lo que tenemos, sea lo que sea que tengamos, siempre hay inconformismo. Con la casa, con el carro, con el trabajo, con el vestido, con la educación de los hijos, siempre estamos inconformes. No, eso no es, quiero más, eso no. O también cuando nos endeudamos excesivamente. Cuando no tenemos capacidad para pagar. No quiere decir que eso no sea amor al dinero, sí, aunque no lo tengamos, pero queremos endeudarnos cuando no tenemos capacidad para pagar, queremos seguir teniendo sin importar si hay o no hay capacidad para pagar. Y también hay resultados del amor al dinero. ¿Cuáles son los resultados? Hay cosas que surten efecto en nuestra vida. Hay resultados, precios que tenemos que pagar. Espiritualmente, tendencia de Dios y de su palabra. Alejamiento de Dios y de su cuerpo. Ver la ofrenda a Dios como una opción o no darle importancia.
Ese es un resultado del amor al dinero. Ver la ofrenda en la iglesia, no, eso no es para mí. Eso es para los que tienen mucho más tiempo, para los líderes. Pero eso a mí no me incluye eso. Vemos la ofrenda como una opción o no le doy importancia. Lo otro es insensibilidad ante las necesidades de la iglesia o de las demás personas. Y por último, insatisfacción personal. Siempre va a haber insatisfacción personal y familiar cuando hay amor al dinero. Nunca hay satisfacción. Esos son resultados del amor al dinero. Lo que también veo en los principios, que no solamente nos hablan del origen, no solamente nos hablan de la evidencia y de los resultados, sino también nos hablan de consecuencias nefastas que puede tener en la vida de una persona el amor al dinero. Y así como en otros aspectos en los cuales Dios nos advierte de no traspasar los límites, también en el dinero también Dios nos advierte de no traspasar los límites. Por ejemplo, en la sexualidad, que Dios creó la sexualidad y el sexo, pero Dios nos dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. También dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. De la misma manera pasa con el dinero. El dinero fue creación, fue también parte de lo que Dios nos da para que podamos ser bendecidos. Pero si nosotros usamos el dinero de una manera inapropiada o traspasamos los límites, también van a haber consecuencias. En los versículos 9 y 10 da advertencias sobre lo que puede suceder, cosas que Dios nos quiere evitar. En primer lugar, dice que aquellos que quieren enriquecerse o que aman el dinero, ahí me quedó un poco pequeña la letra, dice que caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse y aman el dinero caen en tentación y lazo. Pues, ¿qué puede significar caer en tentación y lazo? Pues esclavitud. Esclavitud por el dinero, obsesión, adicción. El dinero ciega y engaña para que le amemos cada vez más. Eso es tentación y lazo. Caer en codicias, en muchas codicias necias y dañosas. Corrupción, engaño, manipulación a otros para conseguir, robo, evasión, negocios ilícitos. Hunden a los hombres en destrucción y perdición, alejamiento espiritual, o en otras adicciones como el alcohol, la pérdida por deudas excesivas y algunas veces hasta la muerte. Algunas veces hasta la muerte. Pero miren, lo más importante que dice la palabra de Dios es extraviarse de la fe. Y extraviarse de la fe, pues, está hablando de los creyentes. Porque le puede pasar a un creyente, que esto no es palabra solamente para los no creyentes, esto es palabra para nosotros, porque también somos vulnerables y somos susceptibles, y por algo Dios estaba tratando de exhortar y de instar a alejarse de todas estas cosas, porque una de las consecuencias es extraviarse de la fe, alejarse
de las sanas enseñanzas, como lo estamos viendo hoy en día en las iglesias, en algunas iglesias, por ejemplo, de pactar con Dios y de la doctrina de la prosperidad. Se están extraviando de la fe por el dinero, por el amor al dinero. Se están extraviando de la fe y lo hemos visto, ¿sí o no? Lo hemos visto, lamentablemente, y nosotros estamos pagando también porque nos consideran igual, todos son iguales. Y también, pues, otra consecuencia nefasta es ser traspasados de muchos dolores. ¿Cuáles pueden ser esos dolores? Pues yo estaba pensando y se me vino a la mente, pues, que causa angustia, no poder dormir, angustias, afanes, cárcel, personas que han ido a la cárcel, enfermedades, pérdida de la familia, divorcios, cosas que Dios no quiere evitar. Cosas que Dios nos quiere evitar. El Señor manda a Timoteo que huya de estas cosas en el versículo 11 y le muestra lo que debe hacer y cómo debe conducirse. En el versículo 11, ahí en Primera de Tesalonicenses, Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Le señala que en contraste, pues debe seguir ciertas cualidades como la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Porque el amor al dinero puede quitar todas estas cosas. El amor al dinero quita la fe. El amor al dinero quita la generosidad. El amor al dinero quita el amor al prójimo. El amor al dinero quita la solidaridad. Y ahí mismo Pablo dice: ¿cómo es que deben ser los ricos de este siglo? Y yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se referirá con los ricos de este siglo ahí? O sea, pero nosotros aquí en la iglesia ninguno somos ricos. O sea que ese pasaje no... ¿Cierto? Ninguno somos ricos, ¿cierto? Pero la verdad es que sí. La verdad es que sí. Somos ricos porque hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos por Dios. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, en lo que tenemos, las cuales son ¿qué? Inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo. Él es el que da, Él es el que provee, nos da las cosas para que las disfrutemos, que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras, que seamos generosos, que seamos dadivosos. Hoy en día, cuando estamos viviendo malos, pésimos ejemplos en cuanto al dinero, no solamente es en el campo político, no solamente, sino también en el ámbito espiritual, lamentablemente. Malos ejemplos en algunas iglesias que se dicen cristianas. Estamos viendo las consecuencias de no conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras están dirigidas tanto a líderes
como a las congregaciones y como a cada miembro, nosotros como miembros. Nosotros como iglesia bíblica Koinonia, hemos sido muy cuidadosos con el tema del dinero a través de la historia de la iglesia. Las ofrendas aquí no son administradas por los pastores, y tampoco los pastores son los que determinan arbitrariamente qué hacer con las ofrendas. Los pastores reciben un salario y hay un comité administrativo conformado por miembros de aquí de la misma congregación que se encargan de recibir las ofrendas, de registrarlas, de llevar el control y de ejecutar los gastos. De hecho, el domingo pasado recibimos un informe de tesorería de los ingresos y gastos del último trimestre del año pasado. Y si alguien desea tener una revisión más detallada de las finanzas de la iglesia, los libros de la iglesia están abiertos para cualquier persona que quiera resolver cualquier tipo de inquietud. Pero también debemos pensar como creyentes individualmente en aplicaciones de lo que debería ser este tema en nuestra vida. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pensemos por un momento si el dinero está compitiendo por el amor de Dios en nuestro corazón. Reflexionemos si estamos contentos con lo que tenemos. Estamos contentos con nuestra casa, así sea propia o arrendada, pero Dios está proveyendo de todas maneras. Reflexionemos si estamos contentos con nuestro carro, así tengamos 10 años de tenerlo. Si estamos contentos con nuestro trabajo, le damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado. Estamos plenamente conscientes de que lo que tenemos no nos pertenece. Lo que tenemos no es de nosotros, no nos pertenece. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Somos conscientes de que la manera en que Dios nos ha prosperado y nos ha bendecido, en esa misma proporción, como mínimo, debemos bendecir a la iglesia y a otras personas. Estamos convencidos de que las necesidades de la iglesia, Dios espera que sean suplidas por nosotros mismos, con lo que Él nos ha provisto y bendecido. Estamos gastando y administrando nuestro dinero conforme a los principios y valores bíblicos, o lo estamos haciendo conforme a los valores del mundo. Somos realmente conscientes que las necesidades económicas que como iglesia tenemos son las necesidades urgentes de Dios por extender su reino. El amor al dinero, como raíz de todos los males, también nos afecta como iglesia. ¿De qué manera? Un mal que tenemos en parte, y digo en parte porque pues debemos agradecer que Dios ha provisto empleo y trabajo para la mayoría de las personas en esta iglesia, y ha suplido a través de esos trabajos y de los ingresos de la congregación. Sin embargo, tenemos todavía necesidad.
tenemos un déficit en nuestro presupuesto desde el año pasado que no hemos podido cubrir. Pensemos en cuánto de esto que hemos escuchado en esta mañana que Dios ha hablado a través de su palabra podemos aplicar en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias te damos por tu amor y por tu provisión, Señor, por la manera en cómo tú has suplido para cada uno de nosotros a esta iglesia. En esta mañana, Señor, pedimos para que esta palabra no se quede aquí, sino que podamos llevarla en no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y que eso pues nos conduzca y nos mueva, Señor, a ser generosos, lo que estamos haciendo en estos momentos. Si estamos realmente siendo generosos, dadivosos, haciendo un manejo correcto del dinero, pues te pido que mantengas a estas personas, las mantengas de esa manera. Y te pido, Señor, si hay algún tipo también de temor, de lucha, de conflicto en el corazón de otras personas, para que tú obres, Señor. Obra poderosamente, Padre. Obra para que podamos suplir todas las necesidades que tenemos como familias y también como iglesia. Que podamos adorarte, Señor, y amarte como tú te lo mereces, quitando cualquier otro ídolo en nuestro corazón. Obra, Señor, obra poderosamente en esta iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te recordamos que no hemos terminado todavía la celebración. Vamos a quedarnos durante media hora más para ver el tema del presupuesto del año 2014.